importa que ahorita no entendamos del todo. Después hacemos el 7, el 8, el capítulo 10, 11 y el 12. Yo les dije en la clase pasada que los capítulos 10, 11 y 12 son la explicación del capítulo 8, en realidad. Yo quisiera, mientras tanto, que hiciéramos un breve recordatorio de las cosas que dijimos en el capítulo 7, porque estamos trabajando con varias ideas paralelas. Es decir, estamos trabajando con la figura del anticristo, por un lado, pero estamos trabajando también con Antíoco Epífanes, con el antitipo, mejor dicho, con el tipo de lo que será el verdadero anticristo. Entonces, no todos los pasajes corresponden precisamente a lo de la figura del anticristo. Sin embargo, yo quisiera que ustedes tomaran cuenta, abran la Biblia en el capítulo 7 de Daniel. Y esta visión del capítulo 7, esa la vio Daniel el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Es decir, esta visión del capítulo 7 en tiempo corresponde todavía al reino de Babilonia. Por eso dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. En el capítulo 7 tenemos nosotros esto, que son la visión de las 4 bestias, que representan a Babilonia, a Medo-Persa, a Grecia y a Roma. Son cuatro imperios representados en cuatro bestias. Pero yo les voy a leer lo siguiente en el mismo capítulo 7, versículo 7, y ustedes me van a decir de quién se trata, para que ya vayan ustedes teniendo idea y digan, esto corresponde a este corresponde a este otro. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenían 10 cuernos. Esta figura de esta bestia que tenía dientes de hierro y que era distinta a todas las demás, ¿sí recuerdan ustedes a quién representa? ¿Perdón? Representa al Imperio Romano. Y no olviden ustedes que cuando habla de esto, siempre menciona 10 cuernos. Ahora, estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subí entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. El 11 dice, yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba este cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida por algún tiempo. Muy bien. Solamente para ir consolidando esta cuestión. Aquí tenemos nosotros en el 7 los 4 imperios. Este es el imperio de Roma, representado una bestia distinta a las demás y también representado en las piernas de hierro. Por eso el imperio romano es un imperio de hierro. Y hay algo que yo he estado diciendo, y es que para que se establezca, o mejor dicho, para cuando Cristo venga, que es la piedra que golpeó la estatua en los pies y la desmoronó, es necesario que el imperio romano exista. ¿Vamos bien, hermanos? Si el imperio romano no existe en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿a quién golpea la piedra? Pero la profecía dice que va a golpear al imperio romano. Si el imperio romano va a ser el imperio que va a ser destruido con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, entonces la idea es que el imperio romano sea restaurado. Y cuando hablamos de la restauración del imperio romano, siempre tenemos una idea así muy superficial, subjetiva, y no pensamos que el imperio romano va a ser restaurado y tendrá que ser restaurado a las condiciones cuando estaba en su apogeo de poder. Porque el imperio romano, cuando Cristo venga, estará en su apogeo. Que más o menos sería el imperio romano allá entre los años 300 y 400. Porque a partir de los años 400, el imperio romano empezó a ser agredido por muchas tribus del norte, tribus bárbaras que le llamaban ellos, como eran los germanos, hoy los alemanes, los suizos, y antes eran los suevos, y una serie de tribus muy belicosas, pero incultas, que empezaron a agredir al imperio romano y lo empezaron a desmoronar, a grado tal que Alarico el Grande, en el año 410, entra a Roma. Después de cientos y cientos de años que Roma no había sido, ningún ejército había penetrado en la ciudad de Roma. Justamente el año 410, por primera vez, en la ciudad de Roma está un ejército extraño dominando la situación, y que en realidad saqueó a Roma, pero no quiso destruirla. Alarico el Grande le tuvo respeto y cariño, dijo que era una infamia destruir una ciudad con tanta grandeza, porque el imperio romano empezaría a forjarse cuando menos 700
15, 25 años antes de Cristo. Claro, Imperio Romano llegó a ser imperio por el año 45 antes de Cristo. Por el año 45, con Julio César. Que Julio César acabó con la república, porque Roma no siempre fue imperio. Había empezado siendo monarquía, ¿se acuerdan que les dije? Empezó siendo monarquía, pero luego el último rey se llamó Tarquino, y Roma dijo no más Tarquinos, porque era un rey muy problemático, muy abusivo. Y los romanos entonces hicieron el Senado, que era formado por 100 ancianos, que iban a nombrar al que iba a gobernar Roma. Por lo tanto, se hace una república y una especie de democracia. De tal manera que esa condición republicana duró hasta el año 45, cuando sube al poder Julio César. Y por cierto, la palabra César es la misma que en Rusia era para nombrar al zar, que era una palabra que significaba no solamente rey, sino rey de reyes, la palabra César. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano tenía bajo dominio a muchas naciones y a muchos reyes, pero César era por encima de todos. De allí entonces la idea, y por primera vez Julio César es el que dicta leyes del imperio, en el sentido de que el César es vitalicio, o sea, no a la democracia. Toda Roma ha estado combinado de democracia y de imperialismo y de dictatorialismo, que es la mezcla del barro y el hierro. El barro es democracia, el hierro por supuesto es imperio. Y Julio César era precisamente el primero, el que acabó con la república y establece el imperio. Julio César, año 45 antes de Cristo. Entonces podemos decir que a partir del año 45 empieza a ser imperio. Sin embargo, su historia de dominio venía de los años 700 antes de Cristo. O sea, Roma tiene una historia enorme. Su capital antes estaba en Milán, pero las tribus bárbaras venían tan duro que entonces se tuvieron que cambiar a Roma. Y ahí se quedó la ciudad, y ahí se establece la capital del Imperio Romano. Pero lo que a mí me llama la atención, y esto lo comenté esta semana, que a mí me había parecido muy sintomático, muy significativo, el hecho de que hubiera acuerdo entre los reyes de Europa para que del río Bravo para abajo volviéramos a ser colonias españolas, que volviéramos a España, y que del río Bravo para arriba regresaran a Inglaterra. Claro, cuando esos comentarios los llegamos a hacer, ahora sí que el siglo pasado, pues medio mundo decía que eso era una locura, que ya vivíamos muchos 2000 años y que era imposible, esas cosas ya no sucedían. Pero se ignoran que estamos hablando de que detrás de todo esto están potencias espirituales, y están detrás de todo esto
grupos de poder inmensos que pueden poner al mundo de rodillas en términos económicos, en términos políticos, en términos religiosos. Miren, estas gentes trabajan en lo que se conoce como epistemología. Es decir, vámonos a ir siguiendo las cosas, el hilito hasta el origen, a ver de quién era y a ver quién lo dijo y por qué lo dijo y por qué lo hizo. Y la mejor manera de entender la historia es remontarse hasta el origen de las cosas. Yo les ilustré, ¿se acuerdan? Con aquel libro de Jenofonte que se llama Anábasis o Cuesta Arriba, ¿se acuerdan? ¿Ya no? Ahí está. Cuando fueron a pelear, cuando se llevaron 10,000 griegos combatientes, mercenarios, que fueran a combatir contra Darío, uno de sus hermanos. Entonces cruzaron el río Éufrates, 60 metros de ancho, 30 de profundidad, y el rey, hermano de Darío, que los había contratado, quemó las navecillas con las que cruzaron el río Éufrates para que no se le regresaran. Y el primer día, por cierto, con tan mala suerte que el primer día de combate matan al hermano de Darío. Entonces el que los contrató se quedaron sin que les pagara. Y entonces no tienen manera de regresar. Y Darío les dice, les manda a decir que entreguen sus armas. Los griegos, que siempre se han distinguido por decir las cosas de manera muy contundente, le contestaron que si era en calidad de amigos o de enemigos. Porque si era en calidad de amigos, le podían servir mejor con sus espadas. Y que si era como enemigos, pues que no se le olvidara que estaban lejos de su patria. Y que lo único que tenían era su valor y su espada. Que viniera por ellas. O sea, fue un desafío. Claro, el ejército medo-persa pues era impresionante porque era muy numeroso. Y luego los griegos se preguntaron, porque se habían quedado sin generales, sin capitanes, porque los había invitado Darío, que con un acto de buena voluntad, y ahí los mató. Y se quedaron más que puro soldado raso. Y entonces Jenofonte, que iba como reportero de guerra, que no era un soldado, pero que sacó esa alma de líder que traía, y les dijo a los griegos: no tengan ningún temor. Es cierto que no tenemos cómo cruzar el río Éufrates, pero piénsenle que el río Éufrates también nos protege y no podrán atacarnos por la espalda. Y bien sabido es que todo río, por muy profundo que sea, remontado aguas arriba, se tiene que llegar a un lugar donde se pueda cruzar con el agua a las rodillas. Es lógico, una idea magnífica, de tal manera que así lo hicieron y fueron peleando hacia el frente solamente y lograron llegar casi al origen del río Éufrates y cruzar con el agua a las rodillas. Y se salvaron. Pero de allí nace una tesis de que si queremos conocer la historia de las cosas, no hay que investigarla en las aguas profundas del río Éufrates, sino que hay que remontarnos agua arriba para ir al origen de las cosas y así decir: esta cuestión viene de aquí. ¿De acuerdo? Entonces creo que es una tesis hasta bíblica, definitivamente.
Pero, ¿por qué estoy mencionando esta cuestión? Porque están poniendo de rodillas a las naciones. Y pareciera que esto es sin dedicatoria, que lo que pasa es que el mundo está mal económicamente por azares de no sé qué, de una computadora que les orientó mal. No. Este es un acto deliberado. Ahora, en España, ustedes saben que tuvieron que el gobierno ordenar a la banca que parara los embargos, porque en un mes hubo 10 suicidios de gente que le iban a quitar la casa. Sí, pero están en fila india 150,000 familias para ser desalojadas de sus bienes en España. Cosa que va a suceder en todo el mundo. Pero déjeme decirle, ¿por qué digo esto? Miren, hay una presión por parte del mundo de las finanzas y la otra es por parte de la religión. Esta modificación que se hizo del artículo 24 es parte de una embestida del Vaticano, porque esto lo tenían desde hace 2 años, y cuando vino Ratzinger recientemente le dieron la iniciativa con mucha prisa, y en marzo regresa, yo creo que para ver siempre, haciendo entonces que la educación pública sea la religión católica, que se enseñe la religión católica en las escuelas públicas. Usted me va a decir, ¿y eso qué? En términos cronológicos, ¿eso qué? Bueno, en realidad nos están regresando hasta el año 1850. Es decir, antes de Juárez, cuando el Estado no era laico, que la religión católica se tenía que enseñar, porque era la religión del Estado. Juárez hizo la separación, que por cierto le están sacando historias a Juárez para desacreditarlo, que pidió prestado, que no pagó. No, hombre, si usted conociera la excomunión que le hicieron a Hidalgo, usted se espantaría de las palabras, yo la tengo, de las palabras que dijo el Papa de su tiempo contra Hidalgo. No, espantosa, horrible, infame. Pero ese es el alma de ellos. Ese es el alma, porque ellos están en una pelea histórica por establecer el dominio político en el mundo, el gobierno en el mundo, político y religioso, por supuesto. Pero usted me va a decir, bueno, es posible que eso suceda, y usted dice que con eso nos regresamos al 1850. Sí, nada más que hay un problema. Ya se está manejando la idea de que la independencia de México y la independencia de América es ilegal, que no se protocolizó. Haga de cuenta, usted hizo una operación y no fue con el actuario, no con el notario, y por lo tanto no está legalizado. De tal manera entonces que nos están reclamando al año de 1810, regresarnos. La historia va para atrás, hermano, va para atrás. De tal manera que si somos llevados al año de 1810, es una cuestión que se va a debatir en los tribunales internacionales, donde estas fuerzas tienen el dominio propio, que lleguen a decir la independencia de América Latina no tiene sustento jurídico. Por lo tanto, pertenecen a España. Usted dirá, no. ¿Cómo es posible que vayan a decir que no? Si son poderes
que están buscando ir poniendo bajo dominio las naciones para establecer un gobierno mundial. Y tienen el poder suficiente para obligar a las naciones a que hagan lo que ellos establecen en sus tribunales. Claro que sí, claro. Si nos tienen ahorcados vía las deudas, no quieres, entonces págame toda la deuda, con los intereses centenarios. Me refiero en cientos de años, no en moneda centenaria, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, quiere decir que nos van regresando y nos van a regresar, pretenden regresarnos a la colonia. Hoy leí precisamente que ya iban a mandar una buena cantidad de desempleados de España para acá, que ya vienen con puestos, que ya vienen con trabajos para ellos. Aunque tenemos demasiado desempleo. ¿Eso qué le dice? ¿Eso qué le dice? España está metiéndose en el alma de América. Vamos a ver españoles hasta en la sopa, que son gente que ni siquiera sabe por qué los mandaron. Dijeron, es que acá no había trabajo y nos colocaron acá. Qué bueno, qué bien. Es como los que se van de aquí para Estados Unidos. Pero para los que están manejando eso, no es eso lo que está significando. Significa un recolonizar América, retomar América. Bueno, pero ¿por qué estaba yo mencionando también esto? Porque si la figura, y es lo que yo estoy investigando, estoy trabajando eso, si la figura es que cuando Cristo venga, el Imperio Romano, no una, ¿cómo dijéramos? No una caricatura de Imperio Romano, no una figura simbólica del imperio, no. El Imperio Romano en su apogeo, salvo que sin gladiadores y sin las legiones romanas, con su espada corta, su escudo tan especial de combate. De tal manera que están buscando ya, miren, existió la primera Roma, el primer imperio romano, desde el año 45 hasta el año 476. Y cuando hablo del imperio romano en ese sentido, estoy hablando del que tenía como capital Roma, no el de Constantinopla. No. El valioso es este, el que tiene asentamiento en Roma, porque allí ha sido la capital del Imperio Romano. Como Jerusalén ha sido la capital del mundo judío, y no Tel Aviv. Entonces, el Imperio Romano cayó 476, el occidental, el que está en Roma, pero ya venía desmoronándose. Quiere decir que el Imperio Romano, después de Constantino, todo el 300, casi hasta el 400, fue un imperio sólido. Existió allí la primera Roma. Luego Carlomagno, en asociación con el Papa, que lo coronó emperador a Carlomagno, le llamaron el Sacro Imperio Romano, que el segundo imperio romano establecido por Carlomagno, duró hasta 1806, formalmente. Lo que pasa que acá no se le tenía en cuenta para nada, ¿no? Pero en Europa, que es el corazón de todo este movimiento, el imperio estaba vigente.
Y luego, a partir de los años 1900, se está haciendo el reintento de establecer la tercera y última Roma. Y ya existe la orden, porque no es un proyecto, es un mandato que se establezca la tercera Roma en Moscú, la tercera y última Roma en Moscú. Pero entonces pierde sentido la cuestión de la escritura, ¿no? Porque la escritura nos centra en la ciudad sobre 7 colinas. ¿Sí o no? Sí, pero no pierde porque aquí está la religión. Y este otro es el mundo de la política. Estaba dividido el Imperio Romano. Estaba dividido entre el Imperio Romano Occidental, Roma, y el Imperio Romano Oriental en Constantinopla. De tal manera que todo lo que eran la Rusia pertenecía al Imperio Romano. Y si el Imperio Romano se va a restaurar, las naciones que están bajo el Imperio Romano son reintegradas al Imperio Romano. Por lo tanto, Moscú es parte del Imperio Romano. Es muy interesante eso. Y usted dice, hermano, ¿y eso qué? Si se restaura, porque la intención no meramente es que América regrese a España y que América del Norte regrese a Inglaterra, sino que España, el reino de España queda bajo la tutela del reino de Inglaterra. Porque Inglaterra está manejada directamente por Venecia. Así es más o menos como está la cosa. Incluso la Gran Bretaña en sus inicios se llamó la Nueva Venecia. A Inglaterra fue llamada Venecia. Entonces, todo esto nos está diciendo que se está tratando de volver al imperio, que el mundo vuelva a ser manejado por una especie de César, un imperio, por una razón fundamental y que a mí me parece también muy razonable. ¿Cuál es? Que bajo un imperio se terminan las guerras entre naciones. Por eso, durante el Imperio Romano, ninguna de las naciones subordinadas a Roma peleaba con otra nación que estuviera bajo el Imperio Romano. Las rebeliones y las guerras de esa naturaleza eran sofocadas de inmediato. De tal manera que la idea de un imperio es la que da la idea de naciones en paz. Porque es un líder el que gobierna en ese imperio y nadie puede hacer guerras. Y lógico, en un mundo que se está convulsionando, Israel ahorita está atacando la franja de Gaza y parece que va a hacer un ataque masivo. China tiene sus barcos de guerra frente a Japón. Estados Unidos puso sus barcos de guerra frente a China. Rusia ya enfocó los misiles. Es decir, esto está a un tris de que haya guerras, rumores de guerras, conflictos, muchos conflictos, donde las naciones viven con mucho temor. ¿Es cierto eso? Por eso el Imperio Romano
se dijo que era un imperio de paz, que le llamaron la Pax Romana. Aquí nadie se pelea. Y entonces, fíjese usted el manejo que están haciendo frente a los tantos conflictos que están a punto de darse y que creo que los van a hacer de manera deliberada para justificar que entonces el mundo sea un imperio, para que entonces cesen las guerras, porque no habrá más que el interés del imperio y no el interés de cada quien. Esta es la figura del hombre de pecado. ¿Qué dijo Daniel? Con paz destruirá a muchos. Entonces estamos frente a la figura de un ejercicio de guerra de muy alta escala que justifique que el mundo ahora sea un imperio. Y entonces ese imperio, por supuesto, la Escritura dice que tendrá que ser, ¿quién? ¿El Imperio Romano? ¿Por qué? Porque la Escritura no prevé el nacimiento de otro poder. Esta es la última. Y la profecía dice aquí, con esto se termina. Este es el último. No hay en el mundo posibilidad de que exista otro, porque Dios ha fijado los tiempos. Entonces es por demás razonable, muy razonable, las ideas que se están planteando. Y entonces, para traer al mundo a que sea imperio, pues si España recoge América, Inglaterra recoge la otra parte de América, entonces estas fuerzas se mueven para unificar el dominio. Me sorprendió que el juez Gascón, ¿sí saben quién es, verdad? Español. ¿Tampoco, hermanos? Ah, ¿cómo son, No, Gascones. Gascón. El juez Gascón. Es el que ha exigido que le llevaran a España a funcionarios de América para juzgarlos allá, contra toda ley. Porque la Constitución dice que somos soberanos y tenemos nuestros sistemas de justicia. Y aquí tienen que ser juzgados. Todo esto que se ha estado haciendo, de llevarse la gente para juzgarla en Estados Unidos, para juzgarla en Europa, no es más que un adoctrinamiento para ir permeando el pensamiento, creando la idea de que entonces puede ser llevar las cosas a juicios supranacionales. Y eso significa que se pierde la soberanía. Porque el gobierno anticristo tiene que hacer a un lado la soberanía. Entonces, la Unión Europea, que está encabezada por Alemania, siempre Alemania, las guerras con el imperio, los germanos, los alemanes, esto, Alemania. Gracias a Dios que de ahí salió el reformador. O sea, también nos dio a Martín Lutero, que no precisamente quería separarse de la Iglesia Católica, no, él no quería eso, nomás que lo salieron, ¿verdad? Porque le iban a ejecutar la Inquisición.
O sea que no es que él quisiera, él quería hacer reforma dentro de la Iglesia Católica. Imagínense llegar hasta ahí arriba donde estaba el Papa con todo el clan ese y reformarlos y santificarlos y que se corrigieran, pues no, ¿verdad? Por eso decía el viejo dicho político, para que al jefe se la ganes, necesitarás no solamente tener la razón, sino 2 veces la razón, y todo quién sabe. El jefe nunca la pierde. Entonces, en esa tesis, Martín Lutero se veía ofensivo al querer ir a corregir el clan del papado. Pues era regañar al Papa, ¿no? Pues claro que sí. Pero él estaba apasionado que iba a hacer algo. Bueno, pues Lutero traía lo suyo y Dios traía lo suyo, ¿verdad? Y el Señor hizo la reforma a pesar de los intentos de Lutero para otra dirección. Dios lo jaló para otro lado. Y de ahí surge la reforma. Alemania, donde están 27 naciones. 10 son de las más poderosas, pero son 27 naciones de la Unión Europea. Ellos hicieron acuerdo y todos se dieron parte de soberanía. Usted dice, ¿cómo? Pues pregúntele a Grecia, que la señora Merkel, que es la que maneja la Unión Europea, va a Grecia y les dice, tienen que recortar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer otro. Oiga, ¿y la soberanía de Grecia? No, es que en ese pacto no hay soberanía. ¿Cómo ve? Por eso el día que el anticristo haga pacto con Israel, ¿qué soberanía? ¿Cuál soberanía? Y yo siempre he creído que el pacto que va a hacer en la última semana con Israel tiene la intención de justificar una oleada de antisemitismo cual nunca ha habido. Es decir, es una trampa. El pacto con Israel va a ser una trampa para justificar ante el mundo que es necesario la destrucción absoluta del pueblo de Israel. Que no exista más. Que es cuando interviene el Señor, ¿verdad? Entonces, solamente para que ustedes tengan eso en cuenta de estas cuestiones. Entonces, este capítulo tiene esto, pero luego en el 8 dijimos que teníamos nada más 2 figuras. ¿Cuáles son? Únicamente el capítulo 8 tiene que ver con 2 imperios. El medo-persa y el griego. De tal manera que el capítulo 11, que es el que vamos a empezar ahorita, y lo quiero brincar los demás de manera deliberada, el capítulo 11 va a parecer a ustedes que lo que ahí sucede, pues ¿qué tiene que ver con ustedes? Nada. Pues a mí que me interesa que Berenice, la hija de Ptolomeo, se casó con un Seleuco y que no fueron felices. ¿Qué me interesa? Pero la escritura hace narraciones de esas. De veras. Y entonces yo quiero que entremos al capítulo 11 para ir empezando a revisarlo. No se examinen, no crean que hemos terminado. Lo que pasa es que luego todas estas ideas después las vamos poniendo en un cuadro donde dice, mire, esta pertenece a esto, esta esto y esta esto. Porque lo que quiero es que se aprendan el libro de Daniel. No se trata nada más de que yo hable, sino que ustedes digan, no, yo me lo sé explicar. Fíjense lo que dice. Dice Daniel en el capítulo 11. En el año 1 de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo.
Y ahora yo te mostraré la verdad. Espéreme tantito. Como que aquí hubo un brinco, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Perdón? No, claro. Es que, es que los capítulos 10, 11 y 12 es la explicación del 8. Por eso dije, póngase listo. Este capítulo 8 lo vamos a desglosar en estos otros capítulos porque son la explicación. Por eso me brinqué hasta el 11 para que veamos esta cuestión que parece que no nos interesa. Pero, ¿qué dice el primer versículo? En el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo. ¿Quién dice que estuvo para animar a Darío? ¿Quién? Oh, hermanos. El ángel que está hablando. Es que, regrese, es que no se olvide que la escritura no la escribieron en capítulos. Como una carta seguida. Paz. Después se hicieron capítulos porque convenía para tener mejor facilidad en el aprendizaje y también para poder identificar. No es lo mismo que que alguien nos diga, hermano, vamos a leer en el libro de Ezequiel donde dice esto, y entonces yo le pregunto, no, pero más o menos ¿dónde? No, pues hay que leerlo casi todo. Y ahí donde te lo encuentres, ahí es donde te estoy diciendo, no. En cambio no es lo mismo que se haya dividido y digan, en el capítulo 38, versículo 12, rápido llego. O sea, tiene razones por las cuales se hizo esto, hermano. Para facilitar el estudio, la lectura, la identificación, el encontrar las cosas. ¿De acuerdo? Pero no se escribieron así, no se escribieron en capítulos. Porque mire, el que está hablando, versículo 18 del anterior del 10, del 10, sí. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó, dice Daniel. Y me dijo, ahí toma la palabra el ángel, y empieza a hablar el ángel, no Daniel. Varón de deseos, no temas, pasa a ti. Ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. ¿No dijimos que esto tiene que ver con dos reinos? Persas y griegos, y entonces los príncipes de las tinieblas que están manejando esa región, ese imperio, son potestades a las que Satán les encargó el manejo del imperio. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y yo pregunto, ¿y cuál es la escritura de verdad? ¿Había otra? ¿O en el cielo hay algo escrito? Yo digo que sí. ¿Que el tabernáculo no lo hicieron con un modelo que está arriba? Dice, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. ¿Quién está hablando? Y luego sigue diciendo el ángel, y en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, para hacerlo fuerte a Darío. Y ahora yo te mostraré la verdad. Está hablando el ángel, no es Daniel el que dice, yo estuve allí con Darío para animarlo, para fortalecerlo. No, dijo, es el ángel, dijo, yo estuve allí. ¿Para qué? Para conseguir los propósitos de Dios, por encima del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y le empieza diciendo, he aquí, aún habrá 3 reyes en Persia.
Y el cuarto se hará de grande riqueza más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Génesis 10:2. Pues ¿quién es ese Javán o por qué? ¿Por qué Javán? Génesis 10:2. Génesis 10:12, ahí está el origen. ¿Quién era Javán? Era uno de los hijos de Jafet. O sea, las naciones toman sus nombres en origen de los hijos de Noé. ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Javán. A ver, díganme varios nombres de los hijos de Jafet, de ahí mismo. Los medos, los rusos, todos ellos descendientes de Jafet. Pero le está diciendo que habrá todavía 3 reyes en Persia. Y ahora empieza a explicarle esto. Empieza a explicarle esto, hermanos. El capítulo 8. Porque Daniel vio al reino de Medo-Persa y al griego. Y el ángel le dijo, ahora yo te lo voy a explicar cómo va a estar la cosa. Mira, en Persia va a haber todavía tres reyes. Que fueron Asuero, Artajerjes y Darío Istaspis. Que no es Darío el Medo. Vamos a ver. Este es un enredo, pero verdaderamente bueno. Ciro, el persa, y Darío, el medo, parientes entre ellos, tío y sobrino, fundaron el imperio medo-persa. Estos. De tal manera que iba a haber muchos Daríos y muchos Ciros, y pues es que los abuelos, los tatarabuelos. Entonces, no está hablando la profecía cuando dice habrá 3. No está hablando de un Darío, pero que no es Darío el Medo. Si lo quieren anotar, es así le llamaban Darío Istaspes. Y el cuarto rey, ojo con el cuarto rey, este era inmensamente rico, dice la profecía. Este era Jerjes. Y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Va a movilizar a muchas naciones contra Grecia. Y hubo batallas terribles, de los medo-persas contra Grecia. 150 años después, un rey llamado Alejandro el Grande, un joven de 20 años, iba a aprovechar esa provocación que hizo Jerjes para invadir a los medos persas y destruirlos. Alejandro, en 2 años, a partir de que tomó el reino, en 2 años, el imperio medo-persa dejó de existir. En 2 años. Los hizo pedazos. Entonces, veamos. Dijimos que tómenlo ustedes, que históricamente, y ustedes lo pueden ver en la historia, si se compran un buen libro de Alejandro el Grande, o particularmente de los griegos. Yo tengo una serie muy, muy interesante, muy concreta.
que era de Isaac Asimov, que ya murió. Era un judío, historiador, de Isaac Asimov. De tal manera que en cosa de poquitito tiempo, 2 años, fueron suficientes para acabar con un imperio tan grande como el de los nuevos persas, que es la figura de este macho cabrío que dice Daniel, lo vi que no tocaba la tierra. Es decir, la velocidad de ataque, de conquista de Alejandro el Grande, que hizo cosas inauditas. Yo he leído mucho la historia de Alejandro el Grande y que lo único que me llama la atención es cómo están hechos todos a la idea que Alejandro murió de una buena cruda, que tuvo dominio de un imperio, pero que no tuvo dominio de sí mismo y murió borracho. Lo que es inteligencia, dice que eso es falso. ¿Cuál inteligencia? La inteligencia griega. Yo tengo documentación. Investigadores, lo que llamamos en epistemología. Dice, nosotros tenemos la copia del recibo de la plata que se le pagó a Isócrates y Aristóteles por envenenar a Alejandro el Grande. Pero todo el mundo dice es que no, y lo usan en las conferencias, murió borracho para que aprendan, para que quién sé qué. No. Es que ellos eran hombres políticos. Alejandro el Grande era un hombre erudito. O sea, no era el clásico peleonero de barrio. Era un hombre preparado en filosofía, en letras, en arte, en la guerra, en matemáticas. A grado tal que donde quiera que él iba, quería fundar universidades en todas las ciudades de su vasto imperio. Él quería que la gente tuviera educación para que fueran muy conscientes de las decisiones que tomaban, que era la tesis de la escuela de Platón. La tesis aquella de que los reyes deben ser filósofos, o son los filósofos los que deben ser los reyes. O sea, gente que sabe y conoce lo que está en juego. Es la tesis de él. O sea, no cualquiera debe subir al poder, decía Alejandro el Grande. Sí, nada más que hay un problema. La guerra que hizo Grecia fue versus las satrapías, los sátrapas medos persas. ¿Y esto qué? Usted dice, ¿y esto qué, hermano? Los sátrapas vienen siendo las instituciones que se encargaban de cobrar los intereses de la deuda externa, la usura. Ellos trabajaban para la élite de Babel, que son a los que todavía les debemos nosotros, el Fondo Monetario Internacional. Es que los préstamos internacionales no son recientes, son desde la antigüedad. Por eso Dios le prohibió a Israel que pidiera prestado. Y le dijo, Israel, no pidas prestado, ¿sabes por qué? Porque te van a dominar. Luego los préstamos internacionales, Dios de los cielos, ¿es por dominio? Es dominio. Por eso Dios le prohibió a Israel que no pidiera prestado para que no lo dominaran. Y por eso en el tiempo de los jueces siempre buscaban, como en el caso de Jezabel y todas las filtraciones que eran agentes de Babilonia. Sí, cuando hablamos de Jezabel, pensamos en Jezabel como una pachanguera. ¿Sí? No. Le dicen que pertenecía a la inteligencia de Babilonia. Y que a ella la filtraron.
para arruinar a Israel. A grado que le voy a decir una cosa, ella establece un culto orgiástico en Israel. Los cultos de ella eran orgiásticos, públicos. Eran pervertidos, sumamente pervertidos. Y los que diseñaron el mundo rock, y esa información yo la tengo también, dijeron que el rock y el amor libre es la venganza de Jezabel. Me falta una. Contra Elías. Que el moralista Elías echó fuera el amor. Y así no, es que así lo dice. Usted dice, no puede ser, hermano Ramos, que haya, por amor de Dios, hermanos. Es que es una operación de las tinieblas que tiene milenios. Y entonces, imagínese lo que significa el mundo rock, lo que significa el amor libre, lo que significa lo que fue la drogadicción, es justamente eso, la venganza de Jezabel. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque los cultos orgiásticos de Jezabel también estaban llenos de drogadicción, de alucinógenos. Yo tengo declaraciones que vienen en el libro de Isis sin velo. Por eso ya como ha resurgido Egipto, y que se traen aquí las momias y que es cultura y que se parece mucho a las pirámides de aquí y a la serpiente emplumada de México. Ah, no, sí, claro que sí. Entonces, en el libro de Isis sin velo, yo tengo ahí justamente una declaración que hacen los que están participando en un ritual. Es decir, en el antiguo tiempo se escribió, en el tiempo de esta mujer, se escribió esa experiencia mística que tenían los adoradores de Isis, que eran cultos, o sea, es el alucinógeno. Esto no es nuevo. Estas cuestiones son fundamentales que las tengamos en cuenta. De tal manera que Alejandro el Grande, les voy a decir algo más, hermanos, algo más. El año 606 antes de Cristo inicia la filosofía griega. Empieza con Tales de Mileto. Luego sigue, creo que es Anaximandro, y el otro es Anaxímenes. Estos empezaron la filosofía griega, que se convirtió en toda una investigación científica. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban cansados de pagarle a Babilonia los intereses de la usura. Y entonces ellos dijeron, necesitamos la educación de alto nivel para que la nación entera se dispare a la inventiva. Y ellos lo pensaban desde el punto de vista de la guerra. Grecia llegó a ser la flota de guerra más importante de su tiempo. De tal manera que de ese modo querían quitarse de encima al Fondo Monetario Internacional de aquellos años. ¿Por qué? Porque los préstamos implicaban una orden, no a la educación.
Más o menos muy parecido a lo de ahora, ¿no? No a la educación. ¿Por qué no a la educación? Por una razón sencilla, porque las masas incultas son manipulables. Las masas conocedoras y con un nivel universitario no son fáciles. Y entonces, al ver el desplome que Alejandro el Grande estaba causando a las élites usureras de Babel, se hizo la conspiración. Eso lo dice inteligencia griega de siglos atrás, que tengo la bendición de tenerlos. A raíz de eso, conspiraron la muerte de Alejandro el Grande. ¿Sabe cuánto tiempo duró Alejandro el Grande con su imperio? 10 años. Fue pasajero. Pero desde luego el imperio griego duró 250 años aproximadamente. Y de estos 250 años, de estos, es de lo que nos habla el capítulo 11 de Daniel. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Por eso dije, parecería que nada tiene que ver. Pero el capítulo 11 habla de qué pasó después de Alejandro el Grande. Y vamos a ver una cuestión muy notoria, muy significativa. Porque cuando Alejandro el Grande muere, envenenado, sí, surgen 4 generales, que son los que se quedan con el imperio. Dice la profecía que estando en su poder el cuerno fue quebrado y que en su lugar quedaron 4 cuernos, que viene siendo también las 4 cabezas del tigre, del leopardo que era también en el capítulo 7 era Alejandro el Grande. Aquí en la imagen es Alejandro el Grande, el vientre de bronce. En el capítulo 7 es el leopardo de 4 cabezas. Y en el capítulo 8 es el macho cabrío, que cuando el cuerno fue quebrado, que era Alejandro, surgieron 4 más, que se repartieron el imperio. De tal manera que en Egipto, el general Ptolomeo, y ahí surge la dinastía de los Ptolomeos. Siria, Babilonia, porque fue todo lo que él. Esto lo tomó Seleuco. Y de allí, que les llamaron seleucidas. Luego, en Macedonia, quedó Casandro. Allá en Grecia, la tierra de Alejandro el Grande. Y en Asia Menor, toda la tierra que evangelizó el apóstol Pablo. Aquí quedó Lisímaco. 4 generales que se repartieron el imperio. Voy a borrar estos. Solo estos tienen importancia. Y a le van a llamar el rey del sur. Será el del norte. Entonces, el sur y el norte enfrentados. Todo el capítulo 11. Y arreglando las cosas, te caso con mi hija, pues te la regreso, pues me enojo. Ese es el capítulo 11, ¿eh? Sin embargo, no es tan sencillo, es muy violento. Capítulo 11. Pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, mire, es que yo quiero que usted piense
en que ahí la profecía está hablando de que este y el otro se pelearon, pero la profecía pone los reflectores en el rey del norte. O sea, ya no es el mero contar una historia de pleitos de esa naturaleza, no. La profecía pone los reflectores. ¿A quién? Al rey del norte. Entonces, cuando la profecía le pone los reflectores al rey del norte, entonces decimos, debe ser interesante. Mire, es tan precioso conocer la historia. ¿Por qué? Porque conociendo la historia, pero conociendo la escritura y la profecía, la historia le sabe pero a miel. Porque usted le encuentra sentido a la historia. Del otro modo dice, no, a mí lléneme con el poder del Espíritu Santo, ¿qué me interesa eso? ¿Sí? No, es que es cierto. El pentecostalismo tiene esos extremos donde dice, no, a mí no me interesa saber de tanta cosilla de esa. A mí hábleme del poder de Dios. Órale. Y no le dan chance a aprender, ¿verdad? Y no les gusta aprender porque no les gusta estudiar, hombre. La verdad. A mí en lo personal me fascina la historia. Si no, ¿cómo les explico cosas como esas? Pues no. Yo hubiera terminado Daniel desde hace varios meses o varios años. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo porque esto... Mire, entonces dice el verso 2. Un rey con grandes riquezas peleará contra Grecia. Pero en el verso 3 dice, levantaráse luego. Y usted dice 150 años después, allá en Macedonia, hijo de Felipe el Macedonio y de Olimpo. Levantaráse luego un rey valiente. Entre el 2 y el 3 hay 150 años de separación. El cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. Pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo. Y luego dice, y no a sus descendientes. A la madre de Alejandro la mataron. A la esposa de Alejandro también. A sus hijos los mataron. A toda la parentela de Alejandro el Grande los asesinaron estos 4 generales, principalmente los que estaban acá en Macedonia y en Asia Menor. Estos principalmente, los otros 2 que borré, fueron los que acabaron con toda la familia de Alejandro el Grande. Por eso dice la profecía con toda claridad, que se va a repartir, pero no a sus descendientes. Y que además, aunque esos generales, no será según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos. Entonces aquí estamos hablando justamente de lo siguiente. Se reparte, vámonos. Se reparte el imperio y ahora sí tenemos el escenario para el rey del norte y para el rey del sur. ¿Para quién es el del norte? ¿El escenario para quién, mis hermanos? Para los seleucidas. ¿Qué corresponde? No es Asiria. Siria, que es donde está ahorita el pleito. Ahorita los problemas están en Siria. Y el punto donde puede reventar esto es en Siria.